9 minutitos para las 10, Martín, ¿qué pasa? Bueno, sabíamos hace un buen rato, porque INDEC suele hacer su calendario con mucho tiempo, con lo cual podemos ir anticipando qué informes se vienen, que ayer salía el dato de incidencia de pobreza e indigencia del segundo semestre del 2024, y esto da una película un poco completa del primer año completo de la gestión de Milei. Algunas cuestiones importantes. Ese dato en concreto mostró una pobreza que se ubicó en el 38,1% de las personas y una indigencia del 8,2% de las personas. Esos dos datos, insisto, son los datos del segundo semestre del año pasado, y hay un montón de cuestiones metodológicas a plantear, ¿sí? Un montón de discusiones respecto al dato. La primera cuestión importante es un dato semestral, y esto evidencia que es un dato muy complejo de relevar, ¿sí? Es, junto con el censo, el segundo dato más complejo de elaborar, que es el que se desprende de la encuesta permanente de hogares. Lleva 6 meses de laburo y después incluye un proceso de elaboración. Por eso es que es un dato que vale la pena mirarlo con detalle. ¿Es el único dato que tenemos para medir pobreza? No. Hay un montón de formas de encarar la medición de pobreza. De hecho, la gran discusión que se plantea respecto al índice de pobreza o a la medición de pobreza que hace INDEC hace mucho tiempo, no de ahora, es que es un dato que tiene un sesgo muy particular, que es que mira ingresos de las personas solamente. Solamente los ingresos. Lo que evalúa son ingresos. Okay. No evalúa condiciones de vida, no evalúa nivel socioeconómico. ¿Y eso se compara con la canasta básica y con la canasta total? O sea, ¿para qué sirve ese mirar el ingreso? Bueno, sirve para entender la situación de ingreso de las familias encuestadas en la encuesta permanente de hogares. ¿Sí? Esto no quiere decir que, me acuerdo hace unos años, basándose en el mismo dato, le salieron a pegar fuertísimo, pero fuertísimo, a Aníbal Fernández. Sí. ¿Por qué? Porque en el dato de pobreza e indigencia creo que fue el primer semestre del 2014, que fue el último primer semestre de Cristina, la pobreza y la indigencia habían bajado de manera muy acelerada, quedando por debajo del 20%, o en torno al 20% total. Y entonces decía, claro, si consideramos la indigencia de ese periodo, Aníbal Fernández había dicho, tenemos una pobreza que es comparable con Alemania. Y lo señalaron a fajar porque decían, no, estadísticamente es cierto ese análisis, como también es cierto el análisis que hace hoy el gobierno de, comparando el índice de pobreza e indigencia que mide INDEC, la película del segundo semestre del año pasado es mejor que la película del primer semestre, pero también es mejor que la del último semestre del 2023. Todo esto es cierto. No es que están tocando, no es que... Ahora, metámonos a discutir un poco el contenido de esa metodología para entender por qué a nosotros, como sociedad, nos suena raro que la pobreza y la indigencia hayan bajado en el nivel que dice el gobierno. Salió hoy Caputo a decir, hay 10 millones de pobres menos. Primera pregunta, ¿esa metodología es la misma desde hace cuánto? Es la misma que se utiliza por lo menos desde 2004, porque es parte de la misma encuesta de hogares de ese momento. No se modificó nada. No se modificó en nada. Ahora, el gobierno sobregirado siempre, porque nunca va a pasar, siempre pasado 2 o 3 pueblos, sale con ese dato, que insisto, es un dato que el gobierno puede dar como bueno. El gobierno puede decir, tenemos un dato de pobreza del segundo semestre que efectivamente es mejor que el primer semestre, pero que además comparativamente con el último semestre, con el segundo semestre de 2023, también es mejor. Sin embargo, el Adorni vocero, Adorni candidato, subido a una, comparte este tweet que tenemos acá con este grafiquito, que ahí lo podemos ver. A ver si estamos por ahí para... Ahí está. Ajá, sí. Bueno, el gráfico... Ay, sí, qué boludo, chicos. No, por favor. Me hace muy mal, muy mal. Vamos a... Pero si Expert dice que si te dan 20 y vos debes 14, te sobran 11, yo entiendo muy bien que Manuel Adorni muestre en una serie de tiempo que tiene una pobreza muy alta. Claro, pero la particularidad es que el gráfico... ¿sí? Ubica 3 gobiernos. Sí. ¿Sí? El gobierno de Juntos por el Cambio, Macri, Alberto, de Macri, Milei. Alberto, Milei. El periodo abarcado por el gobierno de Juntos por el Cambio de Macri llega
hasta el segundo semestre del 2019, cosa que es correcta. ¿Sí? Porque el segundo semestre, salvo los últimos 20 días, le corresponden a Juntos por el Cambio. El gobierno del Frente de Todos, o de Unión por la Patria, arranca justo en el límite del segundo semestre, pero no termina en el segundo semestre de 2023. Es verdad, sí. Porque como todos sabemos, Alberto gobernó hasta julio del 2024. Sí. ¿No? La presidencia terminó ahí. Boludo, sí. ¿No? Fue ahí el paso de mando fue... Yo estoy ciega, ¿en serio? Sí, no dices. La línea que marca el 52,9%, que baja una rayita, así que se ve en la gráfica, claro. marca el primer semestre del 2024. Necesito anteojos, exactamente. Y el último dato, en realidad, que tenemos del segundo semestre del 2023 es el numerito que aparece abajito, que dice 41,7. El último dato del gobierno de Alberto Fernández no es 52,9. No, claro. Ahí lo lleva Milei durante el primer semestre de su gestión. Tal cual. Pero, insisto, cebados como están, atribuyéndole todos los males a los que se fueron y todas las bondades a los que llegaron, dicen, no, pero el dato del primer semestre no es culpa nuestra. Me parece muy bien. No es la devaluación del 120%, no es que los precios aceleraron y los salarios se quedaron congelados y entonces la pobreza creció básicamente porque el consumo y la capacidad de consumo de los laburantes se fue a pique, sino que es porque la pesada herencia del gobierno anterior, había que sincerarla. Claro. Y siendo buenos, sin contar, digamos, lo que pasó desde que se gana las elecciones, que gana Milei las elecciones y empieza a esmerilar permanentemente, que tuvo una consecuencia muy clara también. Es un dato en los precios. Sí. Es que de hecho es el dato que no puede relevar ese segundo semestre, el último semestre del gobierno de Alberto, que es que desde el mes de noviembre la aceleración de precios estuvo asociada directamente, primero con la chance cierta de que Milei gane, cuando Milei decía voy a dolarizar, y entonces el proceso de estampida de precios que ya venía acelerándose desde octubre se fue a niveles nunca antes vistos. Recordemos que la inflación mayorista del mes de diciembre dio 50%. ¿Por qué dio 50%? Porque conocido el triunfo de Milei, hubo una acelerada, una estampida de precios que hizo que el dato de pobreza e indigencia del último tramo del mes de diciembre efectivamente estuvo afectado por el reconocimiento de que Milei ya había ganado. Claro, ¿sí? Pero además, la devaluación del 120% cae en el último tramo del último semestre del 2023 y le pega de lleno al primer semestre del 2024. Último momento. Hace 10 minutos el presidente acaba de compartir el mismo gráfico. Sí, pero es que... en sus redes sociales. El dato de pobreza y la negación de un acuerdo con el FMI hacen que los análisis e interpretaciones de los opinadores se vuelvan una verdadera fiesta del principio de revelación. Chao, dice el presidente. Sí. Había gente que se había dedicado a corregirlo, ¿no? Decía, tomá, acá lo tenés, lo corregí, y le cambian, por supuesto, como corresponde, y hacen esa línea, esa división. Pintada de azul. Sí, es el mismo juego que hacen cuando te cuentan tremendo. Que la inflación de enero es culpa del gobierno anterior, que la inflación de febrero es herencia de, y finalmente solo dicen, a partir de acá me la cuento como propia. Pero además es interesante lo que vos decías al principio, Martín, porque realmente es un dato que, en todo caso, digamos, con todas las diferencias metodológicas que uno puede cuestionar, etcétera, que puede mostrar, digamos, como digamos, un punto a favor del gobierno, sin esta mentira. Total, de hecho, sin la mentira. Cuando vos lo comparás con el dato que tenés que compararlo, porque esta es la otra cuestión metodológica. En este tipo de estudios, vos no podés comparar, más allá de que se hace, lo correcto no es comparar primer semestre contra segundo semestre, porque tenés una afectación de estacionalidad, ¿sí? Y entonces vos tenés que comparar semestres contra semestres, y esto es segundo contra segundo. Aún haciendo esa comparación les daba bien, porque les da 38,1 contra 41,7. Claro, es muy poca la diferencia entre semestres, entonces se suben a la otra, que es bajamos la pobreza del 52,9 al 38,1, como si ellos no hubiesen sido responsables de la trepada, solo de el descenso en la pobreza. Insisto, esta idea de que vinieron a sincerar la economía, bueno, es el relato que construyen para justificar la estampida de precios que generó un número que decíamos todos, es un poco fuera de eje. Suponer que efectivamente la pobreza llegó en el primer semestre del 2024 a el 53% es exagerado.
Porque tiene un efecto directo de la inflación, pero sobre todo de la devaluación. Cuando vos devalúas fuerte la moneda, esa estadística se ve distorsionada por la devaluación. Bien. Bueno, lo que está pasando ahora es que se está reacomodando pasado ese efecto fuerte de la primera devaluación. Hecha toda esta discusión metodológica, me parece vale la pena traer... Veamos un poco qué pasó con los dos datos que surgen, o dos de los datos muy fuertes que surgen del informe, que son la evolución de incidencia de pobreza y de indigencia. Vayamos primero con pobreza, comparando como corresponde segundos semestres desde el 2017 para acá, y efectivamente el 38,1 que dio el segundo semestre del 2024 mejora sustancialmente, ¿sí?, el último dato del 2023, que era de 41,7. Sí. Está en niveles parecidos a los datos que se arrojaban en el 2021 y 2022. Dejemos de lado el 42% de la pandemia. 2020, que fue la pandemia. Pero mirá, fíjate que post-pandemia es un número muy parecido a este. Post-pandemia tenés números muy parecidos a los que tenemos ahora, con una economía no recesiva, como la que tuvimos durante gran parte del año pasado, pero además comparemos para atrás, ¿sí? Porque también hay que... la serie arranca en el 2017, año de macrismo. Sí. La pobreza era 25,7. Es que eso también es una de las grandes cosas que nos dejan esos gráficos compartidos por el gobierno. O sea, están celebrando que están más alto que en otros momentos de la historia que ellos cuestionan como la pesada herencia. Y esto también te demuestra que es muy difícil bajar la pobreza, lo cual hace que sea todavía más ficticio el número de ayer, ¿no? O sea, hay que ponerlo sí o sí en contexto, porque vos no podés desplomar la pobreza a esos niveles. Es mucho más fácil crearla que resolverla, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, en este mismo gráfico se ve que entre 2017 y 2018, en el segundo semestre, también tenés un salto muy significativo de la pobreza hacia arriba. ¿Por qué? Porque Macri devalúa. Y entonces tenés el efecto de la devaluación de Macri de 2018 que hace que, comparándolo contra 2017, donde no habías devaluado, en realidad donde ya habías devaluado 2 años para atrás, bueno, el resultado es ese mismo. O sea, si no hay medidas compensatorias, eso es lo que pasa cuando vos devaluás. Cada vez que pasa que vos devaluás. Y es lo que va a pasar ahora si efectivamente se devalúa. Si vamos camino a una nueva devaluación, como el mercado supone, el dato de pobreza que tenemos hoy va a saltar. Pero insisto, porque la medición de INDEC metodológicamente tiene una injerencia muy fuerte, muy significativa de los ingresos. Los ingresos se ven golpeados cuando vos devaluás. Vayamos rápido al gráfico que sigue, que es el de evolución de indigencia. Otra vez, el dato de indigencia lo llevó hacia finales del 2023, segundo semestre, se fue a casi 12%. Recuerdo que Cristina hablaba de este dato como un dato catastrófico. Sí. Bueno, es un dato catastrófico, sí, 12% de indigencia es una catástrofe. Insisto, recordemos qué pasó en el 2023 en el contexto de la sequía. Estampida de precios de qué? De alimentos. Lo que trepaba por encima de la inflación del nivel general era la inflación de alimentos. Claro, totalmente. Y entonces, cuando vos tomabas en cuenta la inflación de alimentos, el resultado ¿cuál era? Y sí, tenés mayor indigencia. ¿Por qué? Porque la canasta que mide indigencia se te iba para arriba. ¿En qué niveles está la indigencia al segundo semestre de 2024? Como lo ven ustedes, similares a 2021 y a 2022. No hay mucho para festejar, no había mucho para celebrar en esos años, tampoco hay mucho para celebrar hoy cuando nos encontramos que el 8,2% de personas viven en situación de indigencia. Que es opuesto además en números, y si después empezás a poner la lupa, digamos, vas a hacer un zoom in en los números y ves, digamos, la población más afectada, que son los niños y las niñas, es una desgracia, es una catástrofe. Ese es un dato interesante a tener en cuenta cuando vos lo desacoplás por banda etaria. La primera banda etaria, que es la de 0 a 15, la pobreza trepa el 52%. Aún con este dato que mejora el de los datos anteriores, la pobreza infantil es del 52%. Bueno, decía entonces en términos metodológicos cómo se explica. Bueno, en principio hay varias cuestiones que afectan el índice. La primera, pesa mucho la inflación, pesa sobre todo una devaluación, como decíamos recién. Segundo, la disparada del primer semestre está asociada con la devaluación de diciembre del 2023. Tercer cuestión importante, hay una mala captura del peso que tienen los servicios en la encuesta de hogares. Y esto lo venimos diciendo hace un montón de tiempo. Cuando vos comparás los consumos de los hogares del 20
2018, 2019, 2020, hasta el 2022 o 2023, con alto nivel de subsidios a las tarifas, el gasto de los hogares volcado a servicios era relativamente bajo. Aún así, con la última encuesta que tenemos hecha, que es la del 2018, ya ese consumo de hogares está distorsionado. ¿Qué quiere decir esto? No lo capta bien. Se consume en servicios más incluso que lo que capta la encuesta del 2018, pero es una encuesta un poco más cercana a la del 2004. 2004, en la cual el consumo de telecomunicaciones era prácticamente nulo, no se consumía en el nivel que consumimos a esos servicios, y algo parecido pasaba con tarifas que estaban completamente atadas a subsidios. Bueno, esto no está captado de buena manera por la encuesta, y entonces el resultado ¿cuál es? Que tenés mediciones de pobreza que están afectadas por consumos que no están considerados, ¿sí? Si vos solamente considerás alimentos, que es lo que pesa fuertemente en esta encuesta, el resultado ¿cuál es? Que efectivamente, y acá tenemos una placa de variación de alimentos, los alimentos en el año 2024, en promedio, bajaron. ¿Bajaron qué quiere decir? Aumentaron menos, ¿sí? Se ve en las últimas 4 barritas azules, ¿sí? No las últimas 2 que son las de este año, sino las que le siguen anterior, son las 4 barritas de los 4 trimestres del 2024, y efectivamente en promedio los alimentos aumentaron menos que en los años anteriores. Claro. Y esto hace que la pobreza descienda porque los alimentos bajan. Ahora, porque es lo que se pondera, digamos, en esa medición. Exactamente, es lo que pondera la medición, no así los servicios que no están incluidos en esta cuenta. Ahora, hay un segundo factor que hace que en la medición del año pasado haya habido una, si querés, no sé si distorsión, pero que afectó directamente esa medición. Y es que en la placa 5 que tenemos ahí, uno de los pocos rubros en los cuales el gobierno hizo crecer el gasto en términos reales es en la asignación universal por hijo. La asignación universal por hijo creció en términos reales en el segundo semestre del 2024 contra el 2023 casi 32 puntos porcentuales. ¿Esto qué quiere decir? Que se pagó más asignación universal en términos reales. ¿Esto es un buen dato? Sí. Claro que es un buen dato. Claro. Ahora, en particular, ese dato, que es, insisto, no es en un contexto de mejores condiciones de vida de los laburantes, es solamente la AUH. ¿Por qué afecta o incide sobre el dato de pobreza? Porque cuando vos haces una encuesta en los hogares, ese ingreso está contemplado entre los ingresos. Y entonces, ¿aumentó el ingreso? Sí. Efectivamente aumentó el ingreso. Ahora, ¿aumentó porque mejoraron las condiciones de vida? No. ¿Aumentó porque mejoró el nivel de empleo? No. ¿Aumentó porque mejoraron las jubilaciones? Tampoco. El único factor que efectivamente empujó hacia arriba el ingreso de las familias en el último tramo del 2024 fue la asignación universal por hijo. Cuando vos miras el resto de los sectores o de los motores de la recuperación del ingreso, todos los demás te dan en negativo, y los paso rápido para no aburrirnos. Tenemos salarios registrados y salario mínimo vital y móvil que cayeron, en un caso 16 puntos porcentuales, los salarios no registrados, el salario mínimo cayó casi 30 puntos porcentuales. 30 puntos porcentuales cae el salario mínimo en el segundo semestre del 2024. El RIPTE, remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, el salario de los registrados en el tiempo, cayó 5,1 puntos porcentuales versus 2023. O sea, no es por este lado que mejora el nivel de vida de la gente. Planes sociales, cae 72,3 puntos porcentuales, lo digo de vuelta para que se entienda, 72,3 puntos porcentuales cae la asignación de planes sociales, la guita que se paga en planes sociales, en el segundo semestre del 2024 versus el segundo semestre del 2023. Cae la jubilación con el bono 10 puntos porcentuales en el segundo semestre del 2024 respecto al segundo semestre del 2023. Entonces, más allá de que el dato concreto es que bajó la pobreza y bajó la indigencia en la medición de INDEC, hay que entender que hay factores que inciden metodológicamente en cómo se capta esa variación, que hace que, más allá de que, insisto, el dato es correcto. Según esta cuenta, es correcto. Es correcto, bajó y fue a 38.1 la pobreza. Esto no quiere decir que las condiciones de vida, los otros factores que te permiten mirar la situación de las familias, de los hogares de la Argentina, no condicen con ese dato. Por eso nos miramos y decimos, che, ¿cómo puede ser que haya dado mejor? Porque además hay otro dato que debería preocuparnos, que es la baja de consumo constante. El otro dato es ese, baja el consumo masivo por 15 meses seguidos, cosa que no condice con la recuperación. Se baja la pobreza, pero se consume cada vez menos. Bueno, ahí insisto,
Ahí sí te sobra plata entonces, si no sí consumiste. No consumiste, sobra plata. Llegas a fin de mes. Sí, bueno, un poco más flaco, pero... Me parece que nos merecemos a veces estas discusiones metodológicas, insisto, porque el gobierno te lleva por delante con un dato que, vuelvo a decirlo, lo podría haber presentado como un buen dato y punto, pero se sobregiran, y en ese sobregirado hay que decir, reculemos un poco y expliquemos cómo se construye este dato. Hay que ver cómo sigue la película, ¿sí? Porque a Macri también le pasó que tuvo 2 semestres de caída de pobreza y después en 2018, previa corrida al Fondo Monetario, se le dispararon los precios, terminó en una devaluación que hizo que los últimos 2 semestres del gobierno de Macri de 2019 mostrasen aceleración de los niveles de pobreza e indigencia. Muchísimas gracias, Martín, por echar un poquito de luz a todo este dato que ayer salió a celebrar el gobierno nacional sobre la pobreza y la indigencia en la República Argentina. 11 minutos, ya pasaron de las 10 de la mañana. Gaby del Elisi. Información general.